yo sí que quiero explicar un poco qué es el convenio 190 de la OIT, ¿no? Y por qué es tan importante y por qué se está hablando aquí de él. Bueno, lo primero de todo, porque es una norma internacional que está en vigor hoy en día para nuestro país, que a veces se nos olvida, pero ya está en vigor desde mayo de este mismo año. Problema. Es una norma que está en vigor, pero no ha sido desarrollada por parte del legislador y en este momento, pues bueno, parece que va a ser complicado también, tal como está la situación, que se desarrolle ahora mismo. Ahora bien, el mandato pues está ahí y se tiene que cumplir por parte de las Cortes y los distintos gobiernos y personas que vayan a elaborar las normas en nuestro país. Bueno, dicho esto, el convenio 190. El convenio 190 es el convenio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Es un convenio que es la primera norma internacional que se encarga pues de una forma bastante global de lo que es la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Para que os hagáis una idea de su importancia en el mundo y en OIT, para los que no sabéis cómo funciona, está formado a partes iguales por representantes de empresarios, de trabajadores y de gobiernos de 187 estados miembros de nuestra organización, que es una agencia de Naciones Unidas. Y sin embargo, bueno, pues se adopta este convenio con 439 votos a favor, únicamente 7 votos en contra y 30 abstenciones. Imaginaos qué importante es esto. Es un convenio que nace fruto de la sensibilidad que hay dentro del mundo entre los distintos grupos, de que realmente era necesario y así era adoptar una norma en este sentido. ¿Por qué es necesario? Bueno, nosotros tenemos una encuesta que acabamos de publicar hace muy poco, de diciembre de 2022, en el que se hablan de datos pues bastante alarmantes. Más de 1 de cada 5 personas han sufrido violencia y acoso en el mundo laboral. Así lo dice la encuesta mundial de OIT. Más de 3 de cada 5 víctimas, además, lo ha sufrido de forma reiterada y el daño, en este caso psicológico, es el que se lleva la palma, el mayor número de comportamientos y prácticas inaceptables que van en este sentido. Y dicho esto, bueno, pues nosotros nos pusimos dentro de OIT a regular todo este problema y a elaborar pues esta norma. Tuvimos en cuenta distintos proyectos, instrumentos, etcétera, como base, pero realmente vimos que a lo largo del mundo pues no había una norma que recogiese todos los conceptos de los que también se ha hablado. Se podía recoger de forma parcial en algunos países, en otros ni siquiera se regulaba, entonces se veía esta necesidad. ¿Y cómo se recoge? Bueno, pues en primer lugar con una definición. Se da una definición y un concepto de lo que es, en este caso, violencia y acoso en el mundo del trabajo, en el primer artículo, y se dice que son comportamientos, que son prácticas, que son inaceptables. La idea es la inaceptabilidad, o bien también la amenaza de tales comportamientos y prácticas. No es necesario que sea, para estar una persona protegida por el convenio, sufra un comportamiento y prácticas, sino que basta con que sea una amenaza de tales comportamientos y prácticas inaceptables. Además, no es necesario que se sufra de forma reiterada. Uno va a estar protegido por el convenio si, en este caso, sufre ese comportamiento y práctica inaceptable de una sola vez en el ámbito laboral y que tengan por objeto causar estos comportamientos o prácticas inaceptables, que sean susceptibles también de causar un daño que no es necesario que sea físico, puede ser psicológico, se ha hablado, también económico. Esto pues suscitó también bastantes problemas a la hora de aprobar el convenio, pero finalmente se habló también de daño económico y también incluyendo la violencia y acoso por razón de género. Es un convenio que tiene una perspectiva de género clarísima. Violencia y acoso por razón de género, para el convenio, pues es aquel que esos comportamientos y prácticas inaceptables sí que se da definición, que se dirigen a una persona, en este caso, o a determinadas personas de forma desproporcionada por razón de su sexo o género, y también se incluye todo lo que se refiere al acoso sexual. Además, tiene en cuenta que la violencia doméstica que se sufre pues no es una realidad individual de cada persona, sino que además puede tener incidencia en el trabajo, lo cual también fue bastante novedoso. Por tanto, con esta definición en la que, luego sí, como se ha dicho también aquí, se hace un mandato a los gobiernos a que lo definan legalmente, pero que se recoja este concepto que se da en el convenio, ¿no? Que puede ser a través de un concepto se ha hablado único o de forma separada, pero que tiene que recoger toda esta definición que os he contado, de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza, en este caso, de los mismos. Y además, como digo, esta definición es muy importante porque lo que hace es que ya no habla de intencionalidad, sino que se va a poner el foco no en el autor,
se pone el foco en la víctima. De este modo se protege pues, cualquier tipo de comportamiento y práctica inaceptable, ya sea sufrida de forma vertical o entre homólogos, horizontal, o bien, como se ha dicho también aquí, pues por parte de terceros, un cliente, un paciente, también aquí va a estar las personas protegidas por parte del convenio. Y además utiliza el término personas, es decir, va más allá del concepto hombres y mujeres, pero sí que tiene en cuenta bueno, pues que se sufre en su mayoría por parte de mujeres. Dicho esto, es muy novedoso, no solo en la idea, como digo, de la inclusión, de la idea de que la violencia doméstica tiene, en este caso, pues, incidencia en lo que se refiere al ámbito laboral, sino también es novedoso en el enfoque preventivo, al que ahora me voy a referir, y también, en este caso, en cuanto al campo de aplicación. El campo de aplicación también se ha dicho, pero bueno, por no extenderme mucho, la idea es que nadie, también lo ha dicho la profesora María Emilia Casas, es que nadie puede quedar, en este caso, desprotegido en el mundo del trabajo. Todo el mundo tiene derecho a vivir en un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Y esa es la base que toma el concepto en el campo de aplicación personal. Para ello se va a proteger a cualquier trabajador asalariado con independencia, en este caso, del contrato, de la relación laboral que tenga, con independencia que está en el sector privado, también en el sector público, se refiere a los dos sectores, y también en el sector de la economía formal e informal. Esto, pues bueno, siempre suscita, en este caso, mayores problemas, y aquí nosotros siempre hablamos a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para pues poder hacer frente, en este caso, a esta realidad. Y además no es necesario ser trabajador. Para que os hagáis una idea, también en este caso el convenio va a proteger a aquellas personas que todavía no están trabajando, que están en búsqueda de un empleo. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo se puede sufrir, en este caso, violencia y acoso. Personas que incluso son pasantes, aprendices, incluso personas que son voluntarias o que definitivamente ya no están trabajando. Por ejemplo, cuando un trabajador es despedido, en el momento en el cual pues entra en el ámbito de esa relación laboral que tenía, pues por cualquier circunstancia puede sufrir este comportamiento o práctica inaceptable. También, en este caso, el campo de aplicación de ámbito de lugar va a ser bastante amplio, y esto también pues, es ciertamente novedoso, quizás, bueno, pues, sobre todo en muchos países, ¿no? En los cuales pues, no se recogen en su normativa estas ideas, pero también en nuestro país. Es un campo de aplicación, en este caso del lugar, que tiene en cuenta que estos comportamientos o prácticas no solo se pueden sufrir en el lugar físico tradicional, como puede ser tu oficina, sino también, en este caso, pues en cualquier lugar, ya sea durante el trabajo, en cualquier lugar relacionado con el mismo, o bien que se sufra como resultado de él. Por ejemplo, bueno, pues cuando en este caso pues uno está en el café del descanso, en el aseo, en el vestuario, en el lugar donde se paga el trabajador, incluso en esos viajes que se realizan desde el lugar donde se trabaja hasta pues, realizar un evento, por ejemplo, cuando habéis acudido, en este caso, a este congreso, o a cualquier programa de formación, etcétera. También en los lugares de ocio, como puede ser pues, una cena de empresa, en el momento en el que tú te relacionas, como digo, en este ámbito de relación laboral. Y también tiene en cuenta, y también se ha hablado de ello, pero quiero hacer especial incidencia, en este caso, la protección en el marco del convenio, en el marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, protege frente también a todo lo que se denomina como ciberacoso, los famosos también grupos de WhatsApp, entre esos trabajadores dentro de la empresa, los mails, etcétera. Entonces, bueno, pues ofrece todo un campo que se va a tener que desarrollar por parte, en este caso, del legislador, porque así se ha ratificado por parte de nuestro país. Es novedoso en campo de aplicación, como he dicho, personal, del lugar, pero sobre todo, y es fundamental aquí, el enfoque de carácter preventivo, porque el convenio hace un mandato a los gobiernos, en este caso, y a los estados que han ratificado el convenio, en este caso, como digo, nuestro país, para que, bueno, pues en el marco de las consultas con organizaciones representativas de trabajadores y también de empresarios, adopten un enfoque que sea inclusivo, que sea integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. ¿Qué es que sea inclusivo? Bueno, lo hemos visto un poco, precisamente el origen de ese foco inclusivo está precisamente en el campo de aplicación personal. Aquí el convenio y la recomendación que lo acompañan sí que habla de la necesidad de, cuando se desarrolle por parte del Estado y del legislador, en este caso tener en cuenta pues, las peculiares situaciones de vulnerabilidad o colectivos, ocupaciones, sectores que estén especialmente expuestos al peligro de sufrir violencia y acoso. Realmente no se habla
de un colectivo concreto en el ámbito del convenio y de la recomendación, más que de los trabajadores migrantes y en particular de las trabajadoras, a las que sí que se hace un mandato para que en este caso el Estado legisle en este sentido y se proteja en particular con independencia de que pues ese Estado sea un Estado bien sea de origen, de destino o bien en este caso de tránsito de estos trabajadores migrantes. En ese caso también se va a tener que legislar y así se va a tener que desarrollar para proteger a estas personas. Y el enfoque preventivo es clarísimo. Aquí sí que se hace, pues se habla de la necesidad también de que sea integrado, es decir, no solo va a tener que desarrollar toda la normativa en materia de empleo, en materia de trabajo, sino también en este caso, lo que teníamos hasta ahora y en los últimos años así se ha visto es que todo lo que se refería a violencia y acoso venía un poco regulado por el ámbito del derecho penal, así lo veíamos nosotros, pero el problema es que el derecho penal únicamente tipifica conductas a partir de determinado nivel y además se centra en este caso en sancionar, no en ese enfoque preventivo. Y esto también es lo novedoso del convenio. Precisamente para ello se establecen un montón de obligaciones, no solo a los Estados de que adopte pues procedimientos adecuados para velar por las víctimas, también en este caso estrategias integrales que defina esos conceptos, como se ha visto, que se prohíba legalmente la violencia y acoso, que también se haga, y se ha hablado también por la profesora María Emilia, un control y seguimiento en la aplicación de la legislación, así lo dice el convenio expresamente, y también que se refuerce precisamente a la autoridad pública, en este caso en materia de inspección y de investigación, para que se pueda realizar. Esto también lo dice expresamente en este caso el convenio. Más allá de esto, sí que se deja pues, medidas flexibles y abiertas a, en este caso, al Estado para que cada uno adopte las medidas que considere. Lo que sí que se hace también de una forma más exhaustiva es establecer obligaciones para empleadores. Los mecanismos a los cuales se puede aplicar o las medidas que se pueden adoptar no solo es a través de legislación nacional, sino también, así lo dice el artículo 12, a través, en este caso, de convenios colectivos y además se establece determinadas obligaciones para los empleadores. ¿En qué sentido? Pues en materia preventiva, precisamente. Van a tener, en este caso, que adoptar un plan estratégico en base al convenio en materia de lugar de trabajo. Se van a tener que evaluar y gestionar en materia de seguridad y salud laboral estos riesgos como si fuese el resto de riesgos en el ámbito, el resto de riesgos laborales, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, también los riesgos psicosociales asociados a la violencia y acoso en el mundo del trabajo, y además se establece que, pues en contacto precisamente con estas organizaciones representativas de trabajadores, lo que se haga es que se identifique el peligro en cada puesto de trabajo, en el sector, se evalúe el riesgo y además ya después se haga, en este caso, la adopción de las medidas necesarias. La formación y la sensibilización es fundamental y así lo obliga también, en este caso, el convenio, estableciendo esta obligación para los empleadores de llevar a cabo la formación necesaria, la capacitación, que los trabajadores conozcan cuáles son sus derechos. Además, este compromiso por parte del empleador de establecer no solo el plan estratégico, sino también procedimientos de queja y siempre con ese compromiso de que se va a seguir el expediente y además se va a realizar respetando pues, los debidos deberes de privacidad, de sigilo, sin que haya represalias para la víctima. Esto también se obliga por parte del convenio al empleador. Y también hay obligaciones para los trabajadores, en primer lugar, sobre todo, para los representantes de trabajadores a que participen en esa formación de las políticas a nivel del lugar de trabajo, también que hagan ese control y seguimiento, no solo en este caso, como se ha dicho antes, por parte del legislador y los estados, sino también por parte de la representación de los trabajadores, que se haga ese seguimiento de cómo se está aplicando a nivel del lugar de trabajo las políticas en esta materia de prevención de la violencia y acoso en el ámbito laboral. Y ya, creo que tenemos muy poquito tiempo. Simplemente me quiero referir a la importancia que también se da en el convenio al ámbito de la seguridad y salud laboral. Y es que aquí sí que se habla específicamente cómo pues la violencia y acoso no solo afecta, no solo es una causa, como se ha dicho, de discriminación, sino que también en este caso tiene particular incidencia en la salud de las personas. Por ello, pues por parte de OIT nosotros siempre hablamos de la necesidad de abordar ya de una forma definitiva la salud mental, también en el ámbito del lugar de trabajo y en el ámbito de las relaciones laborales y
también, bueno, pues que se tenga en cuenta, y también viene a cuento con la jornada de lo que estamos hablando, que también las mujeres están frente a un mayor riesgo, y así lo vemos nosotros, de vulnerabilidad psicosocial. Por tanto, que también se tenga en cuenta cuando se hace esa gestión de riesgos laborales, pues esa perspectiva de género, y así lo vemos nosotros. ¿Por dónde va a ir un poco la adaptación normativa? Bueno, pues además de esos planes estratégicos, etcétera, en materia de seguridad y salud laboral, ya veremos si hay reformas en materia de derecho penal o no, pero también vemos quizás más complejo y más complicado todo lo que puede afectar al ámbito del derecho a la intimidad, con todo lo que se refiere al ámbito de las telecomunicaciones, en esa protección a las personas en el ámbito de los convenios, y también vemos como una oportunidad para, se ha hablado aquí de toda la normativa que tenemos en nuestro país, para reunificar la fragmentada legislación que tenemos en materia de igualdad, pues precisamente vemos una oportunidad en la adaptación de este convenio. Así que, bueno, no sé si os he dado una visión, pero creo que ya estoy fuera de tiempo, así que muchas gracias.